Empezamos esta noche con la palabra eh, en el Salmo 25, el verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Un tema muy importante para nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con Dios. Un tema que puede determinar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Un tema que no podemos dejar pasar de largo, pero un tema que está siendo muy recalcado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, la intimidad verdadera con Dios. ¿Qué es la intimidad verdadera con Dios? ¿En qué consiste la intimidad que podamos tener con Dios? Este verso es un verso muy lindo, es el verso aquí en el libro de los Salmos. Y algo que queda muy claro es que la palabra sí habla de comunión íntima, de comunión íntima. Entonces, si habla de comunión íntima es porque es posible tener comunión con Dios. No es el único pasaje. Hay otros pasajes que llaman la atención sobre el tema, por ejemplo, en Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y el libro de Job, ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y por qué hago hincapié en los versículos de Jeremías, de Isaías y Job? Está la palabra secreto, porque es la intimidad donde se revelan los secretos. La intimidad, yo siempre la he asemejado, si me lo permite, a aquellas relaciones de amistades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos amistades que llegan a nuestro hogar, tocan la puerta y nosotros al verles sabemos a qué vienen. Nosotros decimos, aquel viene porque necesita de pronto una palabra de consejo. Este viene porque necesita dinero prestado. Este es muy raro que venga, no sabemos por qué. Pero hay otras relaciones que nosotros abrimos la puerta, la persona entra y está en nuestra sala y conversamos y compartimos. Pero también hay otras relaciones con otras personas que van a entrar a nuestra casa y aún van a entrar a nuestro lugar más secreto, a nuestra alcoba. Nos verán en ropa de dormir, nos verán sin bañarnos y nosotros no tendremos cuidado de eso, sino que estaremos conversando y compartiendo con la persona como si nada, porque es el íntimo. ¿Cuántas amistades tenemos? Y de esas amistades, ¿cuántas son íntimas? ¿Cuántas son amistades de casualidad, amistades de compromiso, amistades de favores, amistades de agradecimiento? Pero ¿cuántas amistades tenemos que son amistades de verdadera intimidad? ¿Qué es una relación de intimidad? Hoy la intimidad es un término muy maltratado, muy gastado y una expresión que a veces ha perdido realmente su verdadero significado. Todos los seres humanos necesitamos tener intimidad. Y intimidad se refiere a aquellos actos y aquellos sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público, que forman parte de la privacidad de una persona. Algo muy interior, algo que es muy de la persona, algo que es de lo adentro, de lo interno. Y realmente todos los seres humanos deseamos tener intimidad, ser como somos nosotros, ser verdaderamente sin máscaras, sin protocolos, sino ser nosotros mismos, decir lo que pensamos sin apariencia, sin cuidado, porque la otra persona o porque la persona con la que tenemos intimidad no va a mostrar rechazo, ni va a mostrar asombro
sino que va a ser una persona que sin temor se va a acercar a nosotros y va a poder recibir lo que somos, entender lo que somos y apreciar lo que somos, o muchas veces decirnos, hablarnos con toda la confianza y también aconsejarnos con toda la libertad o decirnos lo que piensa. No siempre estamos buscando consejo, pero siempre va a ser genuina con nosotros. Mm, El Salmo 51, verso 6 dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 6 del Salmo 51. Es en, es en esa intimidad donde nosotros vamos a comprender muchas verdades. Es en esa intimidad donde se revelan secretos. Es en esa intimidad donde comprendemos, donde nosotros tenemos el panorama claro de las circunstancias, de las decisiones y de las personas. Mire Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Casi todos juzgamos según las apariencias y juzgamos según las circunstancias y juzgamos lo que nos parece o juzgamos por una palabra o juzgamos por una reacción. Pero pocas veces entramos en el corazón de la persona o entramos a tener intimidad de tal manera que comprendamos qué y por qué se produce tal o tal cuestión. Es tan diferente, es tan hermoso poder tener intimidad porque entonces no vivimos de acuerdo a las apariencias ni a lo que a mí me parece ni que yo creo. Pues escúcheme bien, la palabra de Dios enseña que Dios puede tener intimidad con el hombre. Si algo importantísimo perdió Adán y Eva, es que allá en el comienzo, en el Génesis, el hombre tenía una relación con Dios totalmente transparente, cercana y de intimidad. Y si algo nos cuesta a los seres humanos, es tener intimidad. Es más, puede que usted haya crecido en una familia o en un entorno donde no se le enseñó a tener intimidad, donde no se le enseñó el valor de relacionarse en intimidad, porque se careció de de esa facultad y de eso que se va cultivando y se va enseñando para encontrarle el verdadero valor y, si me lo permite, la verdadera esencia de la intimidad. ¿Cuál es la verdadera esencia de la intimidad? El poder ser genuinos, el poder vivir sin miedo, el poder vivir a cara descubierta, el poder conocer y ser conocidos y ser aceptados y crecer, porque cuando tenemos esa capacidad de tener intimidad, crecemos como persona y desarrollamos muchas cosas en la personalidad y desarrollamos cosas del carácter preciosas, lo mismo que se da libertad para poder crecer en relaciones. Tenemos muchos hermanos en Cristo, conocidos, amigos, pero pocos íntimos. Cristo tuvo 12 discípulos, pero de los 12, 3 eran sus más íntimos, eran sus cercanos, eran con los que compartió cosas que no compartió con los demás, no porque los demás no pudieran hacerlo, tal vez no se dispusieron, tal vez no vieron la importancia. ¿Alguien te ha escogido para ser tu íntimo, tu íntima? Tiene un precio muy grande, tiene un valor incalculable y debes valorarlo con temor y temblor. Porque, mire, en la palabra de Dios hay un ejemplo de esta intimidad. Está en el libro del Génesis. En Génesis capítulo 15, si usted tiene su Biblia y lo puede ver, eh, la palabra nos habla de Abraham. Abraham es un hombre que obedece a Dios, que ama a Dios y que conoce a Dios. Y en el capítulo 15, Abraham eh,
tiene una pregunta. Y dice el verso, empieza el capítulo con: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Dios le dio una visión a Abraham. Dios le habla a Abraham. Pero en medio de todo esto Abraham dice: ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y le dijo él, más adelante, mire el verso más adelante, dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y todo esto tenía que ser cortado, partido por la mitad. Es decir, que es una escena bastante fuerte, porque los animales iban a ser cortados y una mitad iba a quedar enfrente de la otra. Y en la mitad de todo se hacía un camino, si usted me lo permite, un camino de sangre. Y en ese camino iba a acontecer algo. ¿Qué dice la Biblia? Que Abraham obedeció y trajo esos animales, los partió por la mitad y se sentó a esperar. ¿A esperar qué? Es que en el capítulo 15 del libro de Génesis se nos narra, no solo esta vez, sino también está en los profetas mayores, una narración, una descripción de cómo en el tiempo antiguo se hacían pactos de amistad, coberturas de protección, de ayuda, de apoyo. Cuando una persona, un vasallo, si me permite la expresión, o una persona menor buscaba la ayuda de alguien mayor, más poderoso, por ejemplo, de un rey, para que ese rey le protegiera, para que ese rey lo ayudara, para hacer alianza, para contar con su amistad siempre. Este era un acto con el cual se sellaba una relación de intimidad, de ayuda, de confianza, y era un pacto donde usted siempre podrá contar conmigo. Y aquí está mi brazo para que usted se apoye siempre, pase lo que pase. Eso es algo muy hermoso. Aunque nos parezca muy fuerte, era la forma en que en el tiempo antiguo se hacían los reshit, pactos, reshit, y había que usar cuchillo y cortar esos animales. Y Abraham se sentó allí y esperó y no aparecía el rey. Y pasaron las horas y él tuvo que empezar a espantar las aves que, atraídas por el olor de la sangre, empezaron a revolotear alrededor de esos animales muertos. Y ya cuando va llegando la tarde y cuando parece que el sol va a caer, aparece, como el estilo de las más tremendas películas, una antorcha encendida en medio de esos cuerpos de animales y se escucha la voz de Dios diciendo: Abraham, aquí estoy para decirle que llegué y que yo asumo la responsabilidad, que yo te lo propuse y que yo asumo el pacto que te estoy proponiendo. Cuenta conmigo, yo soy tu amigo, porque fue que Abraham fue llamado amigo de Dios, no que Abraham dijo: Dios es mi amigo, que eso es lo que solemos decir. No, es que Dios dijo que Abraham era su amigo. Y aparece esa antorcha. Y en el tiempo antiguo, cuando aparecía el rey ofrecía el brazo así, de esta manera, y el menor o el vasallo se apoyaba en ese brazo y los dos empezaban a caminar descalzos por medio de ese camino de sangre que se había hecho, y se caminaba desde el comienzo hasta el último animal y se iba diciendo: vamos a ser fieles, vamos a ser íntimos, el uno con el otro, puedes contar conmigo, pero si alguno es infiel a ese pacto, le suceda lo mismo que a estos animales. Sí, mis hermanos, ese era el precio de querer tener intimidad. Hoy hablamos de intimidad, de cosas tan fuera de foco, y casi siempre estamos pensando que intimidad solo son relaciones sexuales. No, no son relaciones sexuales. Aunque no hay nada que hiera,
que dañe más los matrimonios cuando uno de los cónyuges se entera que su ser amado tiene intimidad con otra persona. No amistad, no solo que esté saliendo, sino que el cónyuge se apresura a preguntar si están compartiendo relaciones sexuales. Y eso acaba con todo, porque se supone que el ser amado, que era exclusivo, ahora comparte su intimidad con otro o con otra. Y si eso daña, ¿cuánto dañará cuando rompemos esa intimidad con Dios? Por eso la Biblia habla tanto y el Señor decía tanto que Israel era un pueblo adúltero, fornicario. Habla de eso, de haber dañado su relación, su exclusividad con Dios. Pero mire, toda intimidad tiene frutos. Toda intimidad tiene frutos. Y en el capítulo 18 de Génesis, usted le da la vuelta, ahí en el 15 que estamos, y va a encontrar en el 18 un lugar llamado Manré, que significa vigor, intimidad. Y allí está Abraham con Sara al calor del mediodía en su hogar, cuando de pronto vienen a lo lejos 3 varones. Y Abraham los atiende. Y mire cómo dice acá. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y cuando están allí compartiendo, uno de ellos pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y mire esa frase tan linda más adelante. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué pasa en el capítulo 18 de Génesis? Que el fruto de la intimidad está palpable. Dios se relaciona con Abraham a tal nivel que se sientan debajo de un árbol 3 varones para comer, para compartir toda una tarde con Abraham. Y al final de la tarde, los varones se paran para despedirse, pero le dice uno de ellos y le pregunta, mira, Sara, ¿dónde está? Porque dentro de un año voy a volver a visitarte, porque dentro de un año, Abraham, tú eres padre, porque Sara tendrá un hijo. Y le suelta semejante perla, semejante tiempo, semejante noticia con fecha y todo, vas a ser padre. Sara tendrá el hijo de la promesa. Pero no solo eso, sino que al irse, Abraham empieza a caminar con ellos. Y uno de ellos le vuelve a decir, nosotros vamos o se va a, vamos camino de Sodoma y Gomorra, porque van a ser destruidas en la mañana. No sé qué sienta usted cuando usted lee esto. Y Abraham lo escucha y empieza a hablar de las almas, de que si hay 50, no a negociar las almas, no, 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 sino que tiene tanta intimidad que puede hablar con Dios de no destruir, no solo a su sobrino, no solo a la esposa, a las hijas de él, sino a los habitantes de allí, porque la intimidad te da privilegios de poder decir, de poder hablar, de poder mencionar cosas que no las puedes decir en otro momento si no es en esa intimidad. Pero si usted va al capítulo 19 de Génesis, se da cuenta que 2 fueron los varones que llegaron a Sodoma y a Gomorra. 2 fueron los varones que llegaron para ejecutar el juicio que venía sobre estas ciudades. Entonces usted ya sabe y concluye con quién estuvo Abraham sentado comiendo y compartiendo. ¿Cómo necesitamos esa amistad con Dios, ese relacionarnos con Dios? Nos va a costar, claro, tendremos que usar cuchillo, claro. Quien quiere intimidad tendrá que romper con otras relaciones, con otras actividades, tendrá que apartarse, tendrá que pagar el precio precioso de estar a solas con su Señor. Él quiere que estemos a solas con Él. Él anhela profundamente que seamos sus íntimos,
pero no tendremos intimidad con Dios si no podemos soltar otras relaciones, otras cosas que han llenado nuestro tiempo, que captan nuestra atención y nuestra prioridad en nuestras vidas. Podemos ser un pueblo de Dios, pero somos un pueblo que lo tratamos de general, lo tratamos en general, lo tratamos como algo más, pero muy pocos son los que de pronto anhelan una verdadera intimidad con Dios. Uno puede estar casado, tener amistades, tener una amiga, un amigo, compartir espacios, aún me atrevería a decir, a compartir lechos, camas matrimoniales. Pero otra cosa es conocer quién duerme a tu lado. Y otra cosa es tener una amistad y una relación verdadera de intimidad. Pero esto no solo sucedió en el Antiguo Testamento. Podríamos ir a muchos ejemplos, pero no me quiero alargar. En Juan capítulo 13 dice que ya Jesús está comiendo su última cena con sus discípulos. Y en el capítulo 13 de Juan dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Recuerda esa escena? Esa escena preciosa allí, todos en la mesa, compartiendo con Jesús. De pronto Él se entristece y dice, lo más triste es que me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes, pero uno de ustedes me va a entregar. Lo había hecho muchas veces de decir que no iba a estar más, pero esta vez añadió un elemento más. No, no solo no voy a estar, sino que uno de ustedes me va a entregar. Y hay tristeza. Y sabe, narra de una manera escueta y preciosa, Juan 13, que Pedro le hizo señas a Juan. Oiga bien, señas. No habló, no necesitó de palabras, porque Pedro es íntimo con Juan y le hizo señas, más o menos algo así. Y le dice, pregúntale quién es. Y Juan está tan cerca a Jesús que se puede recostar sobre su pecho. Muchas veces malinterpretado este pasaje, llevado a otros asuntos que no son, porque la mente tan limitada humana piensa que si yo me recuesto es porque quién sabe en qué andamos. Pero él se recostó como es un amigo y como es muy normal de hombre a hombre en el Medio Oriente recostarse, en tocarse, en compartir, porque es muy normal hasta el día de hoy. Y Jesús está ahí y su amigo se recuesta en su hombro y solo tiene que estirar un poco el cuello hacia el oído de Jesús y decirle, Maestro, ¿quién es? Y Jesús no tiene sino que bajar un poco la cabeza y decir en el oído de su amigo, al que yo dé este bocado, ese es. Y Juan inmediatamente mira a Pedro y con un gesto le dijo que era Judas. Nadie mencionó Judas, pero hay tres, con toda seguridad, en ese aposento exclusivo y destinado para esa cena, que supieron que era Judas. Pedro, Juan y Jesús. Y no hubo una palabra. Porque es como cuando usted habla con el esposo y le dice, hermano, usted podrá decirle a su esposa, o viceversa, habla con ella y le dice, ¿será que le puede decir a su esposo? Y entonces ella le responde, no, hermano, yo no creo, pero hermana, pregúntele. No, es que yo sé que él va a decir que no, porque hay esposos que no necesitan ni siquiera las palabras, solamente con una mirada se dicen todos. Y uno ya sabe que se respondieron. No sé cómo se entienden, pero lo hacen,
porque han desarrollado intimidad. Pues aquí en Juan 13 hay tanta intimidad que no hicieron falta las palabras, sino que se pudieron hablar sin palabras. Tener tanta intimidad con el Maestro que podamos acercarnos y decirle, tú dices que no harás nada sin que le reveles los secretos a tus profetas. ¿Me puedes regalar un secreto, Señor? Señor, te puedo contar un secreto y tú me puedes decir alguno. Señor, podríamos decirle, Maestro, ¿quién es? Podemos llegar a Él con tanta confianza porque nos conoce, porque usted no se atreve a preguntar algo delicado y algo de alto nivel si usted no es íntimo. No pasará del saludo, no pasará de una conversación. Los que se atreven y los que reciben la respuesta, los secretos, son los que son íntimos. La intimidad tiene muchísimos privilegios, pero también tengo que decirle la verdad. La intimidad es muy delicada, es frágil y si no se cuida se puede romper, volver añicos y se destruye la confianza, la transparencia. Y la respuesta siempre es, y tanta confianza que yo te tenía, que yo le tenía. Pero si en un momento usted la deja caer, la deja romper por su despreocupación o por poner de primer plano sus propios intereses, sus propios deseos, se perderá. Y me atrevería a decir que casi nunca se recupera. Este verso de Apocalipsis 3:20, que tanto usamos a veces para evangelizar, no es sino un llamado a la intimidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La relación. Jesús viene a la puerta, donde empieza la relación, y él llama. Pero si usted quiere ser un íntimo, usted abre la puerta y lo invita no solo a entrar, sino a cenar. Cosa que en el mundo y en las costumbres hebreas, sentarse a cenar con alguien se hace es con los amigos. Y eso lo vemos en toda la palabra. Cómo sentarse a cenar con alguien era un acto de mucha confianza, de entrega, de invitación a que eres parte nuestra. Hoy está el Señor en medio de nosotros, diciéndonos que quiere tener intimidad con nosotros. ¿Cómo es la relación que tú tienes con Dios? ¿Ha habido alguna vez que has tenido que utilizar ese cuchillo para romper la carne que impide, para romper las cosas que impiden que tú tengas intimidad con Dios? ¿Ha habido esa necesidad en tu vida de algo más? De algo más profundo, de algo más genuino, de algo más íntimo con Dios. Hay en ti un deseo de conocer de Dios, conocer más a Dios. ¿Cómo anhela el Señor que nosotros le entreguemos todo y nos acerquemos a Él confiadamente? No solamente para hallar gracia para el oportuno socorro, sino como dijo el profeta, si alguien se ha de alegrar, si alguien se ha de ufanar, si alguien ha de sentir algo, es el que se acerca a conocer al Señor, no el rico en su riqueza, no el fuerte en su fuerza, no el sabio en su sabiduría, sino aquel que dice, yo quiero conocer al Señor.
Nuestra vida es una vida de afanes, una vida en que hacemos mucho y a la larga no hacemos nada.